Facultad de Zoología, terminada en 1984. Inmediatamente se puso a trabajar en Atapuerca con evolución humana y consiguió el título de doctor en 1995, debido a que, mientras tanto, en aquellos años tuvo que estar impartiendo docencia en institutos, lo cual es un mérito añadido al poder terminar la tesis, porque el estar impartiendo docencia en instituto y estar investigando era muy complicado, como lo es hoy día también. Es actualmente catedrático de Antropología Física en la Universidad de Alcalá de Henares. Tiene más de 100 publicaciones sobre paleontología humana y varios libros, algunos de los cuales confirmados con Juan Luis Arzuaga y otros en solitario, que os los recomiendo todos. Es además, como no, Premio Príncipe de Asturias de 1997, y nos va a dar una magnífica conferencia sobre las especies humanas en la península ibérica, pretéritas en la península ibérica, en el solar hispano. Pues, cuando quieras. Bueno, pues muy buenas tardes para empezar. Muchísimas gracias por estar ahí. No sabéis, gracias Sergio por la presentación y sobre todo por la invitación. Me hace muchísima ilusión por ser la Real Sociedad y porque sea aquí, ¿no?, en la Facultad de Geología, porque aunque yo estudié biológicas, fui del equipo de rugby de geológicas, con lo cual ya imprime carácter, y además es verdad que todo el doctorado y, en fin, yo creo que los fundamentos de mi formación pues los recibí en el Departamento de Paleontología, aquí en esta casa, así que, como decía Antonio Prejón, vuelvo a mi casa, ¿no?, donde nunca me he ido, o sea, me siento fenomenal en esta casa. Bueno, voy a empezar un poco con el título, porque muchas personas me han dicho, pero ¿qué es ese título, no? Y es que no he podido evitar la tentación de hacer un homenaje pues a uno de nuestros presidentes, ¿no?, que es a Hernández Pacheco, Eduardo Hernández Pacheco, que escribió este maravilloso libro de geología, un clásico, de lo que todos los que amamos la geología de la península ibérica lo hemos leído, y bueno, pues me apetecía empezar haciendo un pequeño homenaje a don Eduardo, ¿no?, robándole lo del solar hispano, me parece tan bonito. Bueno, aquí está el solar hispano, aunque me voy a tomar la libertad de excederme un poco, porque hablaré de Gibraltar y un poquito de Portugal, pero espero que nadie se enfade por eso. Bueno, cuando ya acababa la carrera, en el año 84, pues en España no se conocían demasiados sitios con fósiles humanos, demasiados yacimientos. Tanto ahora como lo que voy a seguir, no voy a contaros todos los yacimientos que hay, porque solo voy a contar aquellos, os voy a mencionar aquellos que tienen fósiles, yo creo, de más relevancia, ¿no? El primero se encontró en los bordes del solar hispano, precisamente en Gibraltar, en la cantera de Forbes, en el año 1848, pasó relativamente desapercibido. Si no hubiera sido así, no hablaríamos de Homo neanderthalensis, sino de Homo calpicus. Se tardó un poquito en darle una especie a este ejemplar y ya llegó tarde, ¿no? Si no, habría sido el hombre de Calpe, ¿no?, entendido Calpe como el Peñón, ¿no?, el Peñón de Gibraltar. El siguiente descubrimiento pues tuvo lugar en Cataluña, en Girona, es la mandíbula de Bañolas, de la que hablaré un poquito al final, un fósil enigmático donde los haya, que como veis tiene una estrellita azul, porque se adjudicaba a humanidades del Pleistoceno medio, aunque, como digo, la anatomía era tan complicada que, bueno, daba lugar a muchas discusiones. El siguiente tuvo lugar en Covanegra, fue un sacerdote, el padre Viñes, en unas excavaciones en 1933, pues que en este lugar encontró un parietal que durante mucho tiempo ha sido casi el fósil señero de la paleoantropología española, y que fue atribuido por María Antoniette de Lunley, una insigne investigadora francesa en los años 70, a una población del Pleistoceno medio. Otros descubrimientos relevantes son los fósiles de Piñar, en Granada, entre los que destaca este hueso frontal infantil, el húmero de la Sichiki, que en primer lugar se asignaba a los primeros años de su descubrimiento también a humanidades del Pleistoceno medio, ante neandertales, Atapuerca en 1976, y ya en el fin de lo que acabase yo mi carrera, pues otro descubrimiento de gran interés, como es la mandíbula neandertal del boquete de Zafarraya, que está entre los últimos neandertales, entre los fósiles más antiguos de esta hermosa especie. Bueno, desde entonces hasta aquí han pasado algunas cosas, y un poco a uña de caballo, inevitablemente, pues son las que quería comentar esta tarde con vosotras y con vosotros. Anda. Bueno, voy a seguir más que un orden historiográfico de historia de los descubrimientos, pues lo voy a hacer
estratigráfico. Voy a hablar de los descubrimientos sobre las humanidades más antiguas y así iré hasta arriba, siempre hablando de especies extintas. Así que no hablaré apenas de Homo sapiens, si acaso un poquito hasta el final. Bueno, la primera fósiles que se descubren en la península ibérica, que podemos atribuir a los primeros europeos, son los famosísimos fósiles que aparecieron en Atapuerca en la trinchera del ferrocarril, a los que, como luego comentó, pues asignamos a la especie Homo antecesor. Bueno, imagino que todos conocéis la Sierra de Atapuerca, es esta hermosa montañita que parece un cerro como los que tenemos aquí, pero no, porque sus entrañas no son de sedimentos terciarios, sino que es roca caliza, lo cual ha permitido que en su interior se labre un karst. La Sierra de Atapuerca es como un queso mental, está llena de galerías y de conductos que se han ido rellenando desde el Pleistoceno inferior y hasta la actualidad, que se siguen rellenando, ¿no? Y eso pues nos ha legado un auténtico tesoro, ¿no?, en términos de yacimientos arqueológicos y paleontológicos. Esta es una visión clásica en vista aérea de la Sierra de Atapuerca. Aquí se distingue muy bien el paraje que es visitable, el más famoso, que es la trinchera del ferrocarril. Ya sabéis, una obra civil que se realizó a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que tajó las calizas de la sierra para abrir paso al tendido de un tren de vía estrecha, un tren minero, que luego nunca funcionó, pero que afortunadamente, pues al hacerlo así, cortó algunas de esas cuevas que estaban rellenas, que si no jamás las habríamos descubierto. Esto que cuento se ve muy bien en esta imagen. Esto es como era la trinchera del ferrocarril, como yo la recuerdo cuando llegué allí, en el año 84, porque claro, ahora es prácticamente un parque temático de andamios, sabéis últimamente, es dificilísimo ver la estratigrafía, cosa que sí podíamos hacer entonces, ¿no? Me voy a referir precisamente al hallazgo de esos fósiles, lo que se consideró en aquel momento los primeros europeos, que aparecieron en este yacimiento, que es el yacimiento de la Grandolina. La Grandolina es un yacimiento extraordinario, tiene más de 15 metros de potencia y para ser un relleno continental podríamos decir que la sedimentación es continua, con todas las salvedades que tienen los rellenos continentales, claro. Pero desde los niveles inferiores, que están en el torno al 1.000.000 de años, hasta los niveles superiores, a finales del Pleistoceno medio, hace 120.000 años, pues no hay ningún hiato importante, lo cual, pues claro, es algo increíble porque nos permite trabajar y conocer la evolución de las faunas, de las floras, de las actividades humanas e incluso de los propios humanos. En el yacimiento de la Grandolina se excava sobre todo los niveles superiores. Aquí tenéis a parte del equipo, las personas que trabajan allí en los niveles superiores de la Grandolina, antes de 10, donde se trabaja a un ritmo exasperantemente lento, ¿no?, para un paleontólogo. Porque sabemos, como ahora vamos a ver, que en los niveles inferiores pues hay fósiles humanos muy antiguos. Pero hay que seguir el método arqueológico. Entre otras cosas porque los niveles de TD10, estos que vemos aquí en excavación, son muy ricos, rondan los 400.000 años y hay decenas de miles de pequeños fragmentos de restos de fauna y de esquirlas de roca que saltaron cuando las personas que vivían aquí iban tallando sus instrumentos, ¿no? Y luego machacaban los huesos buscando el tuétano. Y se han descubierto dos niveles extraordinarios, llenos de, como digo, de estas esquirlas, que han dado lugar a descubrimientos sensacionales. Y claro, eso lleva muchísimo tiempo de excavar. Hay que ir muy despacio, ya sabéis, hay que guardar registro de todo. Además, la excavación es muy grande, son 100 metros cuadrados. Una excavación arqueológica avanza siempre al ritmo del cuadro más lento, porque hay que mantener el nivel. Y claro, en 100 metros cuadrados siempre hay un cuadro que es más difícil que los demás, y eso enlentece los trabajos. Por ello, pues a comienzos de la década de los 90, en este sector que veis aquí, pues se decidió soltar amarras con el resto de la excavación y en un sector de 6 metros cuadrados se decidió iniciar un sondeo estratigráfico, con la intención de avanzar más deprisa y bueno, los datos que teníamos sobre bioestratigrafía y otras cuestiones los conocíamos en el corte del yacimiento y parecía conveniente tener una extensión mayor para confirmar o refutar algunas de las ideas que teníamos. Y aquí veis ese sondeo estratigráfico, el 8 de julio, estas fotos afortunadas, el 8 de julio de 1994, que mis compañeros y compañeras que aquí trabajan llegaron al nivel TD6, que luego se ha hecho muy popular y muy famoso. El nivel TD6 tiene una cuestión muy interesante y es que está por debajo de lo que se conoce como límite entre la época Matuyama y la época Brunes. Es un límite entre dos eras con distinta señal paleomagnética. La época Brunes es de señal negativa, es decir, los minerales ferromagnéticos, sus polos positivos apuntaban hacia el sur,
Y en la época matuyana, pues es la actual, ¿no? Los polos positivos de los minerales ferromagnéticos apuntan hacia el norte. Y sabemos por las dataciones efectuadas en los basaltos oceánicos que eso ocurrió hace 780.000 años. El TD6 está por debajo de ese límite. Claro, en aquel momento, el 7 de julio, estoy hablando del 8, pero el 7 de julio de 1994 existía el convencimiento, pero no voy a hacer la creencia, el convencimiento. En los estudios en prehistoria europea, que el poblamiento humano de Europa se había dilatado respecto al poblamiento, por ejemplo, del continente asiático. Había fósiles razonablemente bien datados en la isla de Java que tienen 1,5 millones de años. Y en cambio en Europa jamás, en más de un siglo de excavaciones, y después de haber excavado decenas y decenas de yacimientos, nunca se había encontrado un yacimiento que indisputablemente tuviera presencia humana. Bien porque no hubiera fósiles ni industria, bien porque hubiera problemas con la datación, bien porque la estratigrafía no estuviese clara, ninguno. Y en cambio pasamos ese Rubicón del 500 000 de años a estratos más modernos y Europa se llena de yacimientos con presencia humana. Así que lo que parecía obvio lógico pensar es que esta situación se explicaba pues porque la humanidad había arribado a nuestro continente precisamente hace 500 000 de años. Bueno, pues el 8 de julio de 1994... y el equipo que ahí excavaba, aquí les tenéis en su huequito de ascensor, pues hizo un descubrimiento extraordinario. Primero apareció un diente humano y luego fueron apareciendo cada vez más fósiles y hubo que reconocer que el poblamiento humano de Europa era más antiguo de lo que se pensaba, bastante más de 500 000, porque insisto, estos fósiles estratigráficamente están por debajo del límite Matuyama-Brunes. Luego se han intentado datar este nivel con distintas técnicas de datación radiométrica y debemos estar entre los 800 y los 900.000 años. Aquellos, si los recordáis, los que tenéis algo más de edad, pues fue un bombazo, ¿no? Los primeros europeos. Y además fue un bombazo porque a medida que se fue excavando el sondeo, en lo que el sondeo tardó en atravesar los niveles de TD6, pues se descubrió un tesoro de más de 100, de un centenar de fósiles humanos, que ya sabéis que un solo fósil humano, bueno, no se ha vuelto a encontrar fuera de la península ibérica ningún fósil humano de esta antigüedad. Pues tener 100 es extraordinario. Y además, porque esos 100 fósiles humanos corresponden a un número mínimo de 11 individuos. Algo que en paleoantropología es asombroso, porque la paleoantropología es, como ha dicho alguna vez algún malvado, muy parecida a la teología, porque siempre nos ocupamos de casos únicos, ¿no? Y en este caso, pues tener 10 personas pues nos permitía abrigar la esperanza de que íbamos por fin a hacer algo de biología, es decir, un poquito más de conocer la variabilidad. Cuando se hizo el perfil de edades de muerte de los individuos representados en este nivel, pues nos llevamos una sorpresa porque al menos de los 11, 7 son niños muy pequeños, no se puede saber el sexo, menores de 6 años. Y además descubrimos que están ahí como resultado de un acto caníbal. Es decir, los huesos tienen marcas de descarnamiento de los cuchillos de piedra con los que descarnaban a los humanos, que son idénticas a las que presenta la fauna del mismo nivel. Así que yo siempre digo así un poco no, completamente en broma, recordar que 7 son más pequeños de niños de 6 años, que lo del lechazo es una tradición muy antigua en Burgos, ¿no? Lo de comerse a los pequeñines. No hay manera de saber qué fue lo que ocurrió, pero a mí no se me ocurre ninguna explicación amable, ¿no? a este acto. Cuando estudiamos estos fósiles, pues lo hicimos de oficio, lo que se hace en paleontología, comparar la anatomía y la morfología de estos fósiles con las de otras especies conocidas, y llegamos a la conclusión que no encajaban en lo que se conocía, ¿no? De otras especies. Y entonces pues nombramos una especie nueva, Homo antecessor, que aunque al principio fue acogida pues con mucha frialdad, sin escepticismo, que es lo suyo, por parte del resto de la comunidad científica, yo diría que a día de hoy está ampliamente aceptada la especie. Otra cosa diferente es la posición filogenética que nosotros propusimos para estos fósiles. Como, si no la especie, lo más cercano a la última especie antepasada común del linaje de los humanos modernos, el nuestro, y el linaje de los neandertales. Esto todavía dista bastante de ser aceptado o refutado. Digamos que es una idea que está ahí en la mesa junto con otras muchas ideas. Claro, durante una serie de tiempo, pues el nivel TD6 de la grandolina reinó, ¿no? Como mis fósiles humanos más antiguos del continente europeo. Un título que en realidad es bastante baladí, ¿no? Porque siempre se sabe que antes o después alguien va a encontrar un fósil más antiguo que el tuyo en algún lugar. Lo que no nos imaginábamos es que eso iba a volver a ocurrir en otro de los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, apenas a 200 metros
del yacimiento de la trinchera del ferrocarril que os he enseñado antes, la Grandolina, que es la Sima del Elefante. La Sima del Elefante también es una gran caverna colmatada de sedimentos hasta arriba, pero en realidad la Sima del Elefante, también tiene cerca de 15 metros de potencia, el registro sedimentario, pero a diferencia de la Grandolina, en realidad aquí hay dos grandes momentos del tiempo, porque hay un gran hiato entre medias. Tenemos un momento del Pleistoceno inferior, cuyos niveles inferiores son más viejos que los de la Grandolina, y luego hay un gran hiato y tenemos un momento del Pleistoceno medio que debe rondar los 300.000 años. Así que en eso no tenemos toda la secuencia como en el caso de la Grandolina. Pues en los niveles inferiores, también después de muchos años de trabajo, pues en el año 2006, pues la diosa Fortuna sonrió al equipo que allí trabajaba porque aparecieron dos fósiles humanos. Una pequeña falange de mano y este fragmento de mandíbula que aquí veis de la región de la sínfisis. Tiene suficiente información este fragmento para que sepamos que pertenece al género Homo, es decir, que ya eran humanos, pero no tanta como para que podamos estar seguros de la especie. Y aunque al principio se publicó como Homo antecesor, porque estaban cerca los fósiles de Homo antecesor en la Grandolina, en realidad cuando se dató el yacimiento se vio que tiene al menos 1.200.000 años. Por lo tanto, había casi 400.000 años de diferencia y, bueno, decir que eran de Homo antecesor sin poder hacer una comparación directa, porque de Homo antecesor no conocemos la región de la sínfisis, pues llamó a la prudencia y a día de hoy, pues lo que se dice en el equipo es que pertenecen al género Homo sin conocer la especie. Ya sabéis que eso en zoología y en paleontología lo ponemos como Homo sp. Y poco tiempo le duró la gloria al yacimiento de la Sima del Elefante, porque tuvo que compartir, ¿no?, el puesto en el podium en cuanto a antigüedad europea, porque más o menos en las mismas fechas en que se estaban publicando los fósiles del elefante, pues se dieron a conocer fósiles humanos de una antigüedad equivalente en una región famosa en evolución humana, que es la región de Orce, donde había habido la antigua polémica sobre el hombre de Orce, y en uno de los yacimientos, en concreto en el de Barranco León, pues también la diosa Fortuna quiso de alguna manera compensar a la región de Orce de tanta mal trago y de tantas desdichas en el pasado con la aparición de un fósil humano, que es en concreto un molar de leche muy gastado y además con las raíces reabsorbidas, lo cual quiere decir que seguramente al individuo se le cayó, sencillamente que al ratoncito Pérez no le dio tiempo a llegar para llevárselo, ¿no?, y quedó en los sedimentos. Así que estos eran, hasta hace relativamente poco, los dos fósiles más antiguos, o los dos conjuntos de fósiles más antiguos del continente europeo. Hubo una pequeña polémica de especialistas sobre si eran más antiguos los fósiles de Barranco León. Claro, cómo no, ¿no? O sea, estamos hablando de paleantropología, ya sabéis que esto hay pelea por los titulares de los periódicos, ¿no?, con estas cosas. Si eran más antiguos los fósiles de Barranco León o eran más antiguos los fósiles de la Sima del Elefante, ¿no? Era una cuestión bioestratigráfica, entre especialistas, ¿no?, de micromamíferos. Y bueno, disputaban. Yo me quedo con la opinión de mi compañera Gloria Cuenca, que decía, están en la misma biozona. Y mucho más es difícil de saber. El caso es que este verano ha vuelto a ocurrir en Atapuerca, ¿no? Atapuerca es un lugar realmente increíble y ha vuelto a ocurrir en el mismo sitio, en la Sima del Elefante, ¿no?, donde en el nivel 9... los primeros fósiles humanos aparecieron en el nivel 7, el nivel 9, que está a más de 1 metro de potencia por debajo estratigráficamente, es decir, son claramente más antiguos. Pues este año pues ha aparecido otro fósil humano que es parte del esplagmocráneo, parte del esqueleto facial, ¿no?, parte del maxilar y del hueso malar del lado izquierdo. Está pendiente de datación y está pendiente de estudio, porque como digo, ha salido este verano. Pero sin duda es más antiguo, al menos que la mandíbula de los niveles superiores de la propia Sima del Elefante. No sabemos si está en otra biozona o qué nos dirán las dataciones radiométricas cuando lo hagan. La verdad es que tener el fósil humano un poco más antiguo que otro, científicamente no parece muy relevante, pero insisto, ya sabéis que socialmente pues hace que corra mucha tinta de periódicos. Eso en cuanto a la primera humanidad. Esta primera humanidad europea, de la que conocemos Homo antecesor y no sabemos esos todavía más antiguos a qué especie puede corresponder, se vio reemplazada por otra humanidad en el Pleistoceno medio. Y aquí hay un gran debate y mucha polémica. La primera polémica es
¿estos humanos del Pleistoceno medio en Europa evolucionaron a partir de los humanos del Pleistoceno inferior? ¿Vienen estos humanos del Pleistoceno medio de las formas que nos hemos encontrado tipo Homo antecesor? ¿O corresponden a una segunda oleada? Es decir, que Europa se ha poblado más de 2 veces, como pensábamos, la primera y la de Homo sapiens, sino que ha habido más oleadas de población. Y es una cuestión que todavía se debate, porque hay argumentos para defender una u otra postura. Yo os confieso que al principio estaba más a favor de la idea de que los fósiles del Pleistoceno medio europeo proceden de las poblaciones del Pleistoceno medio inferior, porque me parecía la hipótesis más sencilla, pero bien es cierto que hay un momento en Europa hacia los 600.000, 700.000 años que prácticamente, por lo que sabemos, está despoblada y apenas hay registro fósil. Y yo creo que eso indica que posiblemente hubo una sustitución, es decir, que las poblaciones del Pleistoceno medio es posible que llegaran una segunda oleada de África. Las poblaciones del Pleistoceno inferior tienen un modo de tallar la piedra que se llama modo 1, u oldubayense, que se origina en África hace más de 2 millones de años, y estas nuevas poblaciones traen el modo 2 o achelense. Y hay un cambio ahí cultural, insisto, se debate todavía, si hay continuidad evolutiva o es una cuestión biogeográfica. Y yo ahora me decanto más, sin saber la solución final, por la sustitución. O sea, yo creo que es una segunda oleada de la humanidad la que llega a Europa. En la península ibérica, no he comentado antes, pero lo podéis ver por los colores, los fósiles de Cova Negra y de Lesichiki, que en un principio se habían atribuido a poblaciones anteneandertales, pues en estudios posteriores acabaron asignándose a poblaciones neandertales. De manera que de esos anteneandertales, realmente en España, pues teníamos la mandíbula de Atapuerca, que procedía de la sima de los huesos. Y creo que comprenderéis que me alargue un poquitín en enseñaros el yacimiento de la sima de los huesos. Entre otras cosas, porque como no es visitable, pues si os apetece os llevo, ¿no?, para que veáis cómo es el yacimiento. Esta es la trinchera del ferrocarril, en una imagen aérea, y aquí hemos superpuesto un mapa, ¿no?, de la Cueva Mayor, que es el lugar en que está enclavado el yacimiento de la sima de los huesos. La Cueva Mayor tiene varias galerías, tiene una galería maravillosa que es la Galería del Sílex, que es fantástica para conocer la llegada de los primeros agricultores y ganaderos a la meseta, es decir, que estoy hablando desde el Neolítico en adelante. La Galería de las Estatuas, en su punto más alejado de la actual entrada, tiene un yacimiento musteriense, que luego comentaré. Y esta galería nos lleva a la Galería del Silo hasta la Sima de los Huesos. La Sima de los Huesos se accede a ella a partir de una gran sala, que es la Sala de los Cíclopes. Esta es la Sala de los Cíclopes. Esta es mi compañera Ana Isabel Ortega, que es un poquito más bajita que yo y da escala con su cuerpo para que, es fácil de ver porque lo llamamos la Sala de los Cíclopes. Si atravesamos la Sala de los Cíclopes y llegamos hasta este punto y giramos hacia la izquierda, y no se ve porque aquí hay una cresta de roca, pero si nos ponemos aquí, pues nos vamos a encontrar una rampa que asciende como a la altura de un segundo piso, y algunos de mis compañeros que son muy amables que han salido a recibirnos, ¿no?, como los antiguos acomodadores de cine, para que podamos llegar al yacimiento. No hace falta que os presente a Ana Gracia, porque también ha pasado sus primeros años aquí, creo que es conocida y querida de todos. Aquí está Nuria García, profesora del Departamento de Paleontología de la Complutense, y aquí está Carlos Lorenzo, que es profesor en Tarragona. Si vamos hasta donde está Carlos, que está encima de una piedra, vamos a ver qué es lo que hay allí, ¿no? Vamos a subir hasta allá arriba. Y cuando llegamos allí vemos que hay una galería muy pequeñita, muy estrecha. Fijaros que Ana y Nuria son menudas y se tienen que poner en fila india para pasar, y esa es la galería por la que tenemos que seguir. Afortunadamente la galería no llega mucho más allá. Fijaros que Nuria ya se ha parado ahí mismo y vamos a acercarnos a donde está Nuria a ver qué está haciendo. Y lo que está haciendo pues es asegurar a Juan Luis Arzuaga, fijaros qué jovencito, como veis llevamos mucho tiempo excavando en la Sima de los Huesos, que está bajando hacia el propio yacimiento. Lo que está haciendo Nuria es asegurarle. Como he ido un poquito muy deprisa, pues os enseño esta sección de esta zona de la cueva para que os situéis mejor. Aquí es donde estaba Ana, si siguiera el dibujo. Aquí es donde estaba Nuria. Aquí estaba Carlitos con la piedra. Cuando hemos subido hasta aquí y hemos mirado en esa dirección, pues nos hemos encontrado con Ana y con Nuria, que estaban pasando por la galería estrecha. Aquí se quedó Nuria y aquí estaba Juan Luis bajando hacia la Sima de los Huesos. Pues cuando ahora bajemos hasta aquí, nos vamos a encontrar ya, vivimos en el espacio de Lilliput, estos son 5 metros, es muy chiquitín todo, una rampa,
que hay que descender para llegar al yacimiento de la Sima de los Huesos. La rampa hemos excavado, como veis también en la rampa, pues para intentar entender la génesis del yacimiento abajo, y lo que hemos descubierto es que lo que ocurrió hace aproximadamente 430.000 años, que es la edad mínima del yacimiento, pues que hubo aquí una gran acumulación de cuerpos humanos, 28, al menos 28 personas. Esos cuerpos humanos que estaban aquí arriba, seguramente porque aquí había un tapón, les dio tiempo a descomponerse, desarticularse, incluso fracturarse muchos de ellos, ese tapón desapareció y todo aquel montón de huesos de barro y de rocas ¡bum!, bajó hasta aquí abajo, que es donde está el yacimiento principal. Pero en estos años hemos encontrado restos humanos aquí, aquí y aquí, que se corresponden con otros que están aquí abajo. Para que os hagáis una idea, hay una mandíbula recuperada aquí abajo, cuyos dientes los hemos encontrado aquí, aquí, aquí y aquí. Y como los fósiles no son salmones, que no pueden remontar las pendientes, pues eso nos corrobora que efectivamente aquí fue donde se produjo la gran acumulación y luego todo esto descendió, por lo que no tenemos los fósiles en posición primaria, ¿no?, tal como llegaron, pero apenas se han movido, se han deslizado un poquito por esta pendiente. Si bajamos por esta rampa... Ay, que voy para atrás. Y nos detenemos ahí un segundo. A mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? Pues estamos a punto de entrar en la Sima de los Huesos, ¿eh? Y entramos. Esta es la Sima de los Huesos, que como veis no es un lugar muy grande, donde hemos instalado una infraestructura especial pues para no pisar el suelo, para que solo la persona que excava pues esté en contacto con el sedimento. Nuevamente tenéis aquí a Juan Luis, ahí al mando de las operaciones, y a otras personas que conocéis, los que lleváis más años en el departamento, como es Carretero, que está por ahí, porque Carretero también hizo la tesis aquí, todos hemos hecho la tesis y nuestras primeras armas aquí en el departamento de Paleo. Bueno, este es un yacimiento que descubrió Trinidad Torres en el transcurso de una pequeña expedición buscando osos. Se sabía que en la Sima de los Huesos había osos. Apareció entre los fósiles de osos una primera mandíbula humana. Quiso la diosa Fortuna que el director de la tesis de Trino fuera Emiliano Aguirre, que reconoció el valor de la mandíbula y que fue el que inició el gran proyecto Atapuerca. El primer hallazgo fue en el 76, pero las excavaciones sistemáticas en la Sima de los Huesos comenzaron en el 84. Y me voy a dar un salto, voy a ahorrar todas las batallitas desde el año 84 hasta el año 92, que es el de esta imagen. En el año 92 pues tuvimos la suerte de acceder a un nivel extraordinario, porque era un nivel que estaba completamente lleno de fósiles humanos. Todos los fósiles humanos, todos los fósiles que veis en esta diapositiva, menos esto que es una costilla de oso, todos son fósiles humanos. Hay dos cráneos, mandíbulas y muchos restos del esqueleto postcraneal. Es un yacimiento extraordinario. Claro, es un lugar donde están los esqueletos completos, aunque rotos y mezclados, como he dicho, de al menos 28 personas. De ambos sexos, es paritaria la Sima, más o menos, tiene muy buen gusto, es al 50-50, y tenemos desde preadolescentes hasta una persona seguramente de mi edad, 60 años. Claro, es un lugar maravilloso, porque por fin podemos hacer antropología, en el sentido biológico de la palabra. Como digo yo, por fin podemos hacer en paleoantropología la media y la desviación típica para muchos de los estudios, y podemos estudiar el dimorfismo sexual, podemos estudiar las variaciones debidas al crecimiento, la variación individual, y en ese sentido pues el yacimiento es único. Es el yacimiento que más fósiles humanos ha proporcionado en el planeta. Realmente es un lugar extraordinario. Cuando digo que están todos los huesos del esqueleto, fijaros que hasta los huesos del oído medio se conservan, es increíble, y incluso se conserva ADN. Trabajando con el ahora premio Nobel Svante Pääbo, Dios le bendiga, y con su gente del Max Planck, pues fueron capaces de recuperar fragmentos de ADN mitocondrial y de ADN nuclear. El ADN mitocondrial se asociaba a una humanidad muy enigmática, descubierta por los genéticos, que son los denisovanos. En principio eso causó un poco de confusión, pero el ADN nuclear confirmó lo que decíamos los paleoantropólogos, menos mal para nosotros. Y es que cuando hayamos estudiado la morfología de los fósiles de la Sima de los Huesos, pues decíamos que era un grupo emparentado con los neandertales, es decir, que las afinidades eran con los neandertales, algo que corroboró el ADN nuclear. No mucho más sabemos a partir del ADN, se sigue trabajando, pero los fragmentos son tan pequeños, bueno, pues que cuesta mucho
los estudios que se están haciendo. Pero es el ADN humano más antiguo que se ha podido recuperar, tiene más de 430.000 años, porque las condiciones del yacimiento son extraordinarias. Se ha mantenido la temperatura y la humedad durante 400.000 años, ¿no? Y eso ha permitido que, aunque se ha ido degradando el ADN, todavía queden restos. Es un milagro, pues similar al de otro yacimiento que luego comentaré, que aunque es mucho más joven, pues también en el solar hispano pues ha dado mucha información para los estudios de paleogenética. Cuando nos afrontamos el trabajo de comparar los fósiles de la cima de los huesos para ver a qué especie los podíamos asignar, pues comparamos los fósiles de la cima de los huesos con otros fósiles del Pleistoceno medio europeo y africano, pero me voy a centrar en el europeo. Fósiles tan señeros como los fósiles del yacimiento francés del Aragó o del yacimiento griego de Petralona, que son así de los más gordos. Y, cómo no, con la mandíbula de Mauer. La mandíbula de Mauer es un fósil emblemático de la prehistoria europea, de los primeros que se encontraron. Durante mucho tiempo fue el fósil más antiguo, porque tiene alrededor de 500.000 años de antigüedad, y es el holotipo de la especie Homo heidelbergensis. Y esto es así porque Mauer es una localidad que está al lado de la ciudad alemana de Heidelberg. Así que se nombró así, como la persona de Heidelberg, ¿no? Que es lo que quiere decir Homo heidelbergensis. Y aquí hubo una disputa que ha durado, pues yo creo que casi 2 décadas. Hay una serie de autores, especialmente autores anglosajones, ¿no? Y muy influyentes, que opinan que en el cráneo de Aragó, en el cráneo de Petralona y en la mandíbula de Mauer son completamente primitivos y que no hay en ellos ningún rasgo neandertal. Y, por lo tanto, basándose en ese criterio principalmente, los juntan en la misma especie. Claro, me diréis, hombre, Nacho, es un poco difícil comparar un cráneo con una mandíbula. Pero bueno, en Aragó hay 2 mandíbulas. No nos quiero aburrir con todos los detalles técnicos. Bástenos saber esta tarde que estos científicos pues reunían estos 3 fósiles. Claro, el nombre de especie tenía que ser Homo heidelbergensis. Pero nosotros, en el año 1997, que fue cuando tuvimos la primera ocasión o la obligación, vamos a decirlo así, o la responsabilidad de nombrar a los fósiles de la cima de los huesos, pues nosotros siempre hemos pensado que en los fósiles de Aragó y en los fósiles de Petralona sí hay rasgos neandertales. Por cierto, no somos los únicos en esto. Están las clásicas cosas entre especialistas que yo creo que serán eternas, ¿no? De valoración unos rasgos u otros. Por ejemplo, en Aragó, que hay 3 mandíbulas, una se parece mucho a Mauer y la otra tiene rasgos neandertales, pero es que aunque hiciéramos aquí un congreso con especialistas no nos pondríamos de acuerdo. Y entonces nosotros pensamos que estos 3, bueno, la cima de los huesos tiene rasgos neandertales seguro. Y esto es discutible. Y entonces quedaba suelta la mandíbula de Mauer. Entonces nos vimos ante la siguiente situación. Podíamos nombrar una especie para todos los fósiles europeos, menos la mandíbula de Mauer, que parecía raro, ¿no? Una especie representada solo por una mandíbula, o teníamos otra opción. En el 97 se acababa de publicar unos compañeros nuestros, Bermúdez de Castro y Antonio Rosas, que en las proporciones entre la dentición anterior y la dentición posterior eran parecidas o similares a los neandertales. O sea, que en eso la mandíbula de Mauer tenía un rasgo neandertal. Y entonces decidimos ser prudentes. Y dijimos, bueno, pues en vez de crear una especie nueva, vamos a intentar reunir todo en una especie que ya se conoce. Y decidimos nombrar a la cima de los huesos Homo heidelbergensis junto con el resto de estos fósiles del Pleistoceno medio. Y se desató la polémica, ¿no? Entre las 2 visiones de Homo heidelbergensis. Ocurrió que a mediados de los 90 apareció un cráneo extraordinario en Italia, cerca de Roma, que es el cráneo de Ceprano. El cráneo de Ceprano es completamente primitivo, no tiene ni el más mínimo rango neandertal. Y aunque no se puede comparar directamente con la mandíbula de Mauer, el sentido común dicta que son 2 fósiles tan primitivos que seguramente formaban parte de la misma humanidad. Así que pensamos, no, caramba, va a haber 2 linajes en Europa. Va a ser que tenían razón los que decían que había 2 linajes en Europa. Un linaje que mantiene rasgos muy primitivos, porque Ceprano ahora mismo está datado casi, todavía incluso un poco más moderno que la cima de los huesos, sería un caso de pervivencia en la historia de la vida, de una morfología primitiva, y entonces pues nos retractamos, que no pasa nada. Dijimos, bueno, pues aceptamos la idea de que hay un linaje primitivo, que claro, se tiene que quedar con Homo heidelbergensis, y la cima de los huesos ya no es Homo heidelbergensis. ¿Y qué pasa con Petralona y Aragó? Pues bastante tenemos con lo nuestro, ¿no? Para discutir sobre Petralona y Aragó. Así que la cima de los huesos ahora mismo pues no tiene nombre de especie. Lo cual, si me permitís la broma, hace que los niños se rían de nosotros en el patio del colegio, ¿no?
cuando vamos a los congresos o a veces en artículos, pues tenemos colegas que nos dicen, pero bueno, ¿cuándo vais a decir a qué especie pertenece? Porque es que la gente hace filogenias y va poniendo Homo habilis, somos rudolfensis, somos lo que sea, y luego pone encima de los huesos, ¿no? Es la única acumulación importante de fósiles que no están asignadas a ninguna especie. Y yo no sé lo que vamos a hacer al final, pero si os apetece os cuento el problema. A ver. Este es un problema que es clásico en paleontología. En paleontología hay un concepto de especie que es distinto del de biología, y esto es muy importante entenderlo. Mientras que en biología el concepto de especie tiene que ver con la posibilidad o no de la hibridación y con descendencia fértil, aunque luego tampoco es tan estricto, porque vemos que hay casos de especies que tienen bandas de hibridación, en paleontología eso es inaplicable. Y entonces en paleontología, y hay paleontólogos en la sala que no me dejarán mentir, el principal concepto es el de morfología. Contamos, pesamos y medimos. Y entonces, si dos cosas son distintas, pues los nombramos como especies distintas, y a eso lo llamamos morfoespecie. Así que si tenemos dos formas fósiles, dos conjuntos de fósiles con morfologías relativamente distintas, pues lo que se hace normalmente en paleontología es nombrar dos morfoespecies, pues una y dos. Ahora, hay otro concepto en paleontología, que es un concepto menos zoológico, menos paleontológico. Es un concepto más evolutivo, vamos a decirlo así, que es lo siguiente. En aquellos casos en que sabemos que estas formas en realidad son las antepasadas directas de estas, pues en realidad es muy difícil decir que esto es una especie y esto es otra, porque ha habido siempre un continuo a lo largo del tiempo. Pasa como las especies geográficas, ¿no?, que tienen diferencias a lo largo del globo, que la primera y la última no se pueden cruzar, pero sí todas las poblaciones intermedias. Y entonces existe otro concepto que es el de cronoespecie. Y entonces a las dos formas se les nombraría con el mismo nombre de especie. Bueno, este es el caso, literalmente, de la cima de los huesos con los neandertales. Nosotros hemos dicho, por morfología y el ADN ha corroborado, que existe un parentesco entre la cima de los huesos y los neandertales. Y en base a ese parentesco, pues hay autores que opinan que todo esto forma una cronoespecie, que debe llamarse como Homo neanderthalensis, porque tiene prioridad. Pero tampoco sería absurdo nombrar dos cronoespecies. Una que fuera Homo neanderthalensis y otra que tuviera un nombre especialmente bonito, ¿no? Por ejemplo. En principio las dos cosas son razonables, ¿eh? Yo he de decir que yo estoy a favor de las dos cronoespecies, aunque no se llamen así de bien, la segunda, por dos razones. La primera, porque las cronoespecies siempre es un concepto. O sea, ¿cómo estamos seguros que los homínidos de la cima de los huesos son los antepasados directos de los neandertales? Eso es imposible de saber. Lo que podemos saber es que forman parte del clado neandertal, del grupo, pero podrían ser los primos hermanos. De manera que esa relación tan directa es difícil de estar seguros. Estamos de alguna manera imponiendo una idea al registro fósil. Como yo tengo una idea, impongo un nombre. Y yo soy más de contar, pesar y medir. Yo prefiero contar, pesar y medir, ver las morfologías que hay y hacer la taxonomía a partir de los datos empíricos. Pero luego hay otro problema. Es que hay que pasar por el Código de Nomenclatura Zoológica, Código Internacional, que exige que designemos un holotipo. Y ese Homo neanderthalensis que es una cronoespecie, ¿qué holotipo tendría? El holotipo de Homo neanderthalensis, que es la calota del Valle de Neander. Y entonces, ¿cuál sería la rediagnosis que habría que hacer de Homo neanderthalensis? ¿Qué diríamos? ¿Que los neandertales tienen fosa suprainiaca o no? ¿Que los neandertales tienen el perfil circular en norma posterior en el cráneo o no? Claro, porque para que acoja los fósiles de la cima de los huesos tendríamos que extender de tal manera la diagnosis de los neandertales que quizá abarcaría a todo el género Homo. Así que hay un problema técnico a la hora de nombrar una cronoespecie, que es el del holotipo y el de la rediagnosis. Yo soy partidario, no sé lo que vamos a hacer, insisto, porque esto es una cosa que se está discutiendo dentro del equipo. Pero sí puedo deciros cuál es mi opinión, más paleontológica. Yo nombraría una morfoespecie nueva. Esto tiene otros problemas, pero no son tan científicos, son más sociales, del lío que se puede montar generando una especie nueva en el Pleistoceno medio. Pero eso es otra cuestión. Pero así están las cosas. Digamos que este es el punto, ¿no?, de por qué ya no decimos que es Homo heidelbergensis y por qué todavía no hemos decidido que si merecen un nombre de especie o un nombre de subespecie dentro de Homo neanderthalensis. Dicho que aunque yo prefiero la morfoespecie,
tampoco me parece que sea descabellada la cronoespecie. Bueno, además de la sima de los huesos, así que de Homo heidelbergensis y los pasamos de nuevo a neandertales, hay otro fósil relevante en la península ibérica, que se ha descubierto hace relativamente pocos años. Es un yacimiento portugués en la grota de Aroeira, que básicamente es un cráneo, este que veis aquí. Es un cráneo que en lo que se puede estudiar de morfología y métricamente, pues es muy parecido a la sima de los huesos. Está en ese grupo de lo que podríamos llamar anteneandertales, diferentes del Homo heidelbergensis, ¿no?, a la espera del posible nombre de especie. Cuando se ha estudiado el oído interno, pues se ha encontrado algo que es realmente interesante. Y es que en la zona de los canales semicirculares, los neandertales son una especie muy derivada, tienen unos caracteres que son muy peculiares, que solo tienen los neandertales. Nuestra especie Homo sapiens es primitiva, quiero decir que en eso se parecen a los Homo erectus, a los chimpancés, son los neandertales los raritos. Y en algunas de esas cosas de los canales semicirculares, la sima ya es como los neandertales. Esas cosas que yo os decía en el que se ve el parentesco. Bueno, pues el fósil de Aroeira tiene una cronología que es casi la de la sima de los huesos, casi. Y si os dais cuenta, están muy cerquita. Están casi en el mismo valle, o sea, no es difícil pasar de uno a otro. Bueno, pues lo sorprendente es que el fósil de Aroeira tiene la morfología primitiva, mientras que no muy lejos y en la misma época los de la sima de los huesos ya tienen la morfología neandertal derivada. Y eso ha llevado a los autores de este estudio pues, a proponer que en ese momento de la evolución, que es un momento frío, debido a la orografía de la península ibérica, pues posiblemente había poblaciones que estaban aisladas, es decir, que hay momentos en que las poblaciones se juntan y hay intercambio de genes y se hacen más homogéneas, y momentos de aislamiento incluso en la propia península ibérica, ¿no? Eso sin duda ayuda a fenómenos de especiación y fenómenos de diversidad, pero que posiblemente estamos viendo en el Pleistoceno medio algo que ocurre en biología, con las poblaciones actuales, ¿no?, que son momentos en que las poblaciones intercambian genes y luego se separan un poco, y a veces eso da lugar a especies nuevas y otras veces no. Sencillamente son fluctuaciones. Bueno, pues esto casi nos está permitiendo ver un proceso microevolutivo, algo que solo la genética nos permite ver. Y la tercera gran especie pretérita, pues es Homo neanderthalensis, claro, los neandertales. Y de eso también ha habido una serie de descubrimientos relevantes en la península ibérica. Empezaré por Cova Negra, un clásico. Esta es una foto de 1928 de la Cueva Negra. Las excavaciones fueron antes de la Guerra Civil, las clásicas, donde apareció el parietal que he comentado antes, y se volvió a comenzar a excavar en Cova Negra pues a final de los 70 y luego a mediados de los 80. ¿no? Aquí está Valentín Villaverde, que ha dirigido las excavaciones. Y se han encontrado nuevos restos de Neandertal. Y es muy interesante, porque se ha podido hacer el estudio, son todos muy fragmentarios, son fragmentos de cráneo, fragmentos de huesos largos y de esqueleto postcraneal, lo cual nos dice que esa conservación muy posiblemente se debe a que son enterramientos y que luego han sido removidos por los animales. De hecho, hay uno que tiene mordiscos que son posiblemente de tejón, que los reelaboraron, esos fósiles. Pero de los 7 individuos que se han identificado, 4 son niños pequeños, que es algo que vamos a ver que es relativamente típico en los neandertales. O sea, los neandertales se ocupaban de sus niños y de sus niñas. Y esto es algo muy interesante en la psicología de los neandertales. Hay muchas poblaciones humanas de Homo sapiens que no encontramos sus niños. No sabemos, es que no sé, o que les daban un trato diferente, ¿no?, a los niños. Pero parece ser que los neandertales a sus niños los trataban, en lo que tiene que ver con la muerte, de la misma manera que a los adultos. Un yacimiento relativamente moderno y que también es extraordinario es la Sima de las Palomas, en el Cabezo Gordo, en la región de Murcia. Es una llanura, ¿no? Por aquí está San Javier, y es el ayuntamiento de Torre Pacheco, y el Cabezo Gordo pues es un monte precioso de unos 300 metros de altitud que domina la zona y tiene galerías, ¿no? También es de naturaleza caliza, calcárea, y una de esas galerías pues da lugar a lo que se conoce como la Sima de las Palomas, que es una sima de 18 metros, que se rellenó. Parte fue excavada con cuestiones de minería, pero quedan algunos rellanos en ese relleno que han permitido excavar. Y entonces han permitido realizar hallazgos extraordinarios de la especie Homo neanderthalensis. En concreto hay restos de 4 individuos, 2 de ellos que los conocemos por el cráneo y la mandíbula, como este que veis aquí,
y hay 2 esqueletos parciales. Uno se atribuye a una mujer de baja estatura. Y los estudios que se han hecho, todavía queda mucho por estudiar en los fósiles de la cima de las palomas, pero los estudios que se han hecho, insisto, todavía preliminares, pues nos muestran algunas peculiaridades morfológicas que nos dicen sobre cierta variabilidad en los neandertales. Sobre todo cuando los comparamos con los fósiles que proceden del otro gran yacimiento, quizá uno de los mayores yacimientos, si no el mejor yacimiento europeo de neandertales, que es el del yacimiento asturiano del Sidrón. Aquí tenéis la localización de la cueva del Sidrón, en Asturias. La cueva, como veis, pues no es muy grande la entrada, se lleva excavando allí también muchos años. Bueno, Antonio Rosas también es de la pandilla del departamento de Paleo, de los que también se formó aquí en esta casa. Aquí tenéis a parte del equipo de excavación y los hallazgos son extraordinarios. Si hay 3 yacimientos en el mundo ricos en fósiles humanos, pues está la cima de los huesos, quiero decir que hayan pasado de 1000 fósiles humanos. La cima de los huesos, Rising Star en Sudáfrica y el tercero es el Sidrón. Por eso digo que es el yacimiento para conocer a los neandertales. Se han podido estudiar los restos y fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 individuos adultos, 3 adolescentes, 2 niños y un niño pequeño. Encontramos todas las edades. Esto es típico de los neandertales. Hay que decir que los estudios tafonómicos del equipo no indican que estos fueran enterrados deliberadamente, tienen marcas de descarnamiento y la interpretación es que no se los comieron por una cuestión ritual, que se los comieron para comérselos, vaya. O sea, algo parecido a lo que veíamos en el nivel TD6 de la Grandolina. Bueno, los estudios sobre los fósiles del Sidrón pues nos han permitido saber muchas cosas, del crecimiento, precisamente por los niños. Podido reconstruir el cráneo de un niño y hablar sobre la ontogenia en el caso de los neandertales. Y también es muy famoso el Sidrón porque es el otro gran yacimiento del solar hispano que ha aportado pues, un material maravilloso para los estudios genéticos. Estos estudios genéticos pues, también se han hecho con el equipo de Svante Paavo. Los genes o el ADN recuperado en el yacimiento del Sidrón ha sido capital para la hazaña de secuenciar el genoma de los neandertales. Y por eso las personas del Sidrón están en ese artículo. Sus nombres, que podemos estar muy orgullosos como españoles de que estén ahí sus nombres. Y además han encontrado una serie de genes muy interesantes, como el gen FOSP2, que está relacionado con el lenguaje, nos dice mucho sobre las capacidades lingüísticas de los neandertales, uno que se llama MC1R, que tiene que ver con la piel clara y el pelo pelirrojo. Nos habéis dado cuenta que últimamente todos los neandertales los ponen pelirrojos, y tiene que ver con este descubrimiento hecho con el material del Sidrón. Yo diría que si hay 2 yacimientos, señores, en España, son Atapuerca y el Sidrón. Me refiero en cuanto a fósiles humanos, cada uno para una época. Y por supuesto en Atapuerca también hemos encontrado neandertales. Es que Atapuerca es la Recaraba, no es un lugar increíble. Yo os comentaba antes que había una de las galerías, la Galería de las Estatuas, que recibe ese nombre porque tiene unas formaciones estalagmíticas impresionantes que parecen estatuas. Pues al final de la galería se ha encontrado un yacimiento, son 2 catas, 1 y 2, que tienen industria musteriense, que tienen fauna de la época. Es un musteriense, son unos neandertales intermedios. Los neandertales aparecen hace 230.000 años, se extinguen hace 30.000 y estos están en los 110.000. Digamos que están ahí en el medio. Que es un momento muy interesante porque es la curva 5E, es el momento más cálido del Pleistoceno medio y del Pleistoceno superior. Y entonces, pues es un lugar extrañísimo porque está al final de una galería, no es un lugar para un yacimiento de ocupación humana, porque nunca las ocupaciones se hacen al final de una galería, pero es que ese final es un falso final de la galería, porque hay una obturación por sedimento, porque en realidad la entrada es la boca de una antigua entrada, que ahora estamos empezando a excavar por fuera, en Atapuerca. Hemos localizado la parte de afuera y estamos excavándola ahora. En este yacimiento se han encontrado 2 fósiles humanos, uno es esa pequeña falange de pie y otro es un molar muy desgastado, un primer molar, perdón, que se ha encontrado este año en el yacimiento. Pero aquí también ha tenido lugar un prodigio científico, también colaborando con el equipo de Svante Paavo del Max Planck, y es que han sido capaces de recuperar ADN humano, por cierto, también de animales, en el sedimento. Esto me parece, como paleantropólogo, un desastre,
Pues dentro de poco no vamos a hacer falta. Ya no hacen falta ni los fósiles humanos, ¿no?, para hacer estas cosas. Y esto, aparte de la gesta y de la proeza técnica, que es fantástico, porque claro, se ha encontrado ADN a lo largo de toda la secuencia estratigráfica. De manera que se ha podido estudiar variaciones poblacionales dentro de los neandertales, algo que hasta ahora estaba fuera de nuestro alcance por completo. Por supuesto, no lo podíamos hacer con los huesos, pero ni tan siquiera con el ADN de los huesos, porque eran huesos separados por mucho tiempo y por mucho espacio. Pero aquí tenemos una secuencia, fijaros, de casi 30.000 años. Y lo que se ha descubierto, por primera vez, es un fenómeno microevolutivo de dinámica de población dentro de los neandertales, porque se ha descubierto que hay una primera población, se puede caracterizar por el ADN, que es sustituida por otra población de neandertal. O sea que ya estamos incluso al nivel de estudiar poblaciones, demes, dentro de los neandertales. Claro, esto abre una puerta extraordinaria al conocimiento de la evolución humana, ¿no? Esto no, insisto, los fósiles no tenemos esta resolución, pero es que esto encima ya no hacen falta ni fósiles. No sé si es una buena o una mala noticia. Y además de estos grandes yacimientos, que son los que tienen más fósiles, pues hay otros yacimientos que simplemente ya voy a mencionar para no abusar de vuestra paciencia, como Espinilla del Valle, ¿no?, en el que hay unos restos, pues bueno, reducidos a unos pocos dientes, pero que tiene una importancia capital, porque no sé si os dais cuenta de que es el único yacimiento que estoy poniendo que está en el centro peninsular, que todo lo demás es periferia, y eso tiene mucha importancia. Además, Pinilla está a bastante altitud, y eso pues es un yacimiento que, aunque tenga menos fósiles humanos, no por ello es menos importante. Me parece que tiene una gran trascendencia. Y los trabajos que se están haciendo y los que se harán en el futuro, y las cosas que se descubran. En Valdegoba, en Burgos, pues hay otro yacimiento no muy lejos de Atapuerca, que ha dado lugar a una mandíbula, y la Cova del Gegant en Barcelona, en el macizo del Garraf, entre Castelldefels y Sitges, que tiene la gracia de que es el primer fósil humano, así claro, de Cataluña, porque nos quedamos con Bañolas, ¿no? Bañolas siempre ha sido un problema para la paleoantropología europea, porque tiene una morfología y una cronología que no cuadran. Bien que la cronología de Bañolas es disputada, porque se dijo que era del Pleistoceno medio, luego hubo dataciones que lo subieron hasta los 40.000 años, hay otras dataciones que lo ponen en los 60.000-70.000 años, que yo creo que son las que están más acertadas. Y el problema que tiene la mandíbula de Bañolas es que no tiene ni un solo rasgo neandertal, ni uno. Y esto es curioso, porque la mandíbula neandertal es súper característica. Es tan característica que es la que un estudiante desearía que le pusieran en el examen, ¿no? Si le tienes que poner un fósil para que lo reconozca, pues todo el mundo pediría que una mandíbula neandertal, porque, insisto, es súper característica. Bueno, pues la mandíbula de Bañolas no tiene ni un solo rasgo neandertal. Tampoco tiene ni un rasgo sapiens, pero esto no es extraño, porque la mandíbula de Homo sapiens es primitiva. Nosotros no tenemos más que un solo rasgo derivado en la mandíbula, solo uno, que es el mentón. Pero justo ahí está rota la mandíbula de Bañolas. Y además esa cronología de 60-70.000 años no cuadra con el paradigma del poblamiento europeo por el Homo sapiens, que lo pone con alrededor de los 40-45.000 años. La mandíbula de Bañolas es mucho más antigua. Pero cuando se estudia métricamente, la mandíbula de Bañolas es perfectamente compatible con Homo sapiens. Y claro, si no es un neandertal y se parece métricamente a Homo sapiens, ¿qué puede ser? Pues hay quien ha dicho, bueno, pues igual es una forma del Pleistoceno medio, que también eran bastante primitivos, que no tenía ningún rasgo neandertal, tipo la mandíbula de Mauer, o sea, que ha pervivido. Claro, es una hipótesis muy, muy, muy complicada. Y lo cierto es que en los próximos días pues va a aparecer un artículo, precisamente, en el que se da toda esta información y que la conclusión es que la mandíbula de Bañolas pertenece a la especie Homo sapiens, lo cual la convertiría en el primer fósil de nuestra especie en el continente europeo. Ya digo, como creo que he expresado, que no hay una pistola humeante, no está el mentón, que es lo que sería súper definitivo, ¿no? Es un caso presentado, si queréis, con una abrumadora evidencia circunstancial, pero que no tiene la prueba definitiva. Así que la mandíbula de Bañolas seguirá siendo muy, muy, muy interesante. Bueno, con esto casi he terminado. Espero no haber sido muy largo ni haberos aburrido mucho, pero no he podido evitar hacer una cosa a la hora de presentar, de preparar mi comunicación. Como muy bien ha dicho Sergio,
yo he estudiado aquí. No solo en la Facultad de Biología, sino que he estado 16 años en el Departamento de Paleontología. Y eso pues deja una marca, ¿no? Y entonces me gustaría reconocerlo en público. Yo he empezado con un presidente de la Real Sociedad y me gustaría terminar con otro, ¿no? No me puedo ir de esta facultad sin mencionar su nombre, el don Bermudo Meléndez, al que tuve la suerte de asistir a 2 o 3 clases de doctorado, pero yo creo que como a todos los que le conocimos, pues me impactó su humanidad, ¿no? Y su bonomía. Así que me gustaría que mis últimas palabras pues fueran de recuerdo y de homenaje. Y con ello, pues a mis profesores del Departamento de Paleontología, por extensión, ¿no? Que tanto me habéis enseñado. Y con esto termino. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Nacho. Es una conferencia estupenda. ¿Y preguntas? ¿Cuestiones? Bueno, Nacho, enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Has pasado así un poquito por encima por el micrófono para que... Repito mi enhorabuena, Nacho. Tus magníficas conferencias, he tenido la suerte de asistir a unas cuantas y eres un gran divulgador, además, un gran divulgador de... Yo te quiero mucho. Bien, has pasado un poco por encima, estaba diciendo, sobre esa... No sé si es novedad o no, para mí sí, porque desde mi Paleozoico inferior, imagínate... Sí. Ese ADN que han encontrado en los sedimentos. ¿Cómo es eso? Pues no te puedo dar las cuestiones técnicas así, porque no genéticas, pero es una idea genial. Ya es una cosa que no es novedosa, ¿eh? Ya había otros autores que lo habían encontrado en permafrost y en otros ambientes más favorables, ¿no? Pero claro, esto fue una idea del equipo de Svante Paavo, en concreto de Matías Meyer, que es ahora su mano derecha, su heredero, su continuador, que fue el que se le ocurrió que por qué no buscar en el sedimento. Claro, Valdegova le pasa un poco como a la Sima de los Huesos y al Sidrón, una cueva en el norte, una cueva que ha mantenido la humedad, que es de arcilla, que el pH favorece, ¿no?, la conservación del ADN. Y lo que hicieron lo primero, bueno, pues ¿por qué no probar?, ¿no? Entonces lo primero que hicieron fue buscar ADN de animales. Y además sabemos parte de la fauna, ¿no?, por la propia excavación. Y efectivamente encontraron ADN de rinoceronte, ADN de oso. Es muy gracioso porque el oso no lo habíamos encontrado. Y apareció una campaña después. Y cuando vieron que podían recuperar ADN de animales, esto se hizo en la Sima igual, ¿eh? Primero probamos con los osos y luego ya antes de ir a los humanos. Pues entonces dijeron, bueno, vamos a ver los humanos. Y efectivamente han encontrado ADN neandertal en todos esos... Y claro, la idea genial, ¿no? Pues claro, el encontrar ADN en los sedimentos pues te habilita de encontrar neandertales, vamos a decirlo así, en muchísimos yacimientos, no hace falta ya que esté el fósil. Pero a mí me parece que lo mejor es que los puedes tener en secuencia, como pasa aquí. Y entonces puedes ver evolución en el mismo sitio, podemos hacer cosas de dinámica poblacional. A mí, de todo el trabajo, es lo que me parece que es más prometedor y que arroja más luz, esa posibilidad. A mí me parece maravilloso. ¿Y tú estás en el equipo que excava Pinilla del Valle? No. Era para ver si qué futuro tiene, ves... Pero Paloma, que está detrás tuya, sí. Sí, es verdad. Aquí a Paloma. Pues yo creo que tiene, no sé, yo lo veo un poco como espectador, ¿no? Pero tiene un enorme futuro, porque cuando lo llaman el Valle de los Neandertales está muy bien traído, porque está lleno de yacimientos y de posibles yacimientos. O sea, aunque en Pinilla no llegara nunca a salir, que por qué no va a salir, ¿no? El fósil humano así emblemático, la cantidad de información que sumados da cada uno de los yacimientos, yo creo que va a ser extraordinaria para el conocimiento, sobre todo porque están en el interior peninsular y en montaña, ¿no? Eso es algo que, como habéis visto en el mapa, no teníamos. Muchísimas gracias. Nada, a ti. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, felicidades, Ignacio, por la exposición.
Y bueno, a mí me han quedado muchas dudas, porque sobre todo cuando has tocado el tema de la definición de especie. Yo creo que los biólogos ahí sí que nos sentimos muy incómodos con las definiciones de cronoespecie, morfoespecie, porque la percepción, al menos que tenemos desde nuestra perspectiva, es que la realidad subyacente a todo esto es que ha habido una lógica evolutiva, una dinámica poblacional entre los seres vivos. Eso es innegable, ¿no? Entonces, a la hora de abordar ese problema, con las limitaciones que tiene la paleoantropología, lógicamente, porque los fósiles son lo que tienen, lo que hay, se definen una serie de características que da la sensación que son más resolutivas en el ámbito metodológico y no tanto en que refleje la realidad de la dinámica poblacional, que en el fondo es lo que queremos todos, es reconstruir ese pasado, ¿no?, de nuestros linajes ancestrales, etcétera, etcétera. Entonces, ahí siempre no acabo de entender muy bien, porque da la sensación de que sí que es una resolución metodológica, pero no acaba de ser un reflejo real de la dinámica que ocurrió en los momentos determinados de nuestra historia evolutiva. Entonces, no sé, me gustaría que quizás ampliases esto, dieses tu opinión, o cómo... Por lo menos que estoy completamente de acuerdo, claro. Además yo soy biólogo también, ¿no? O sea que no es una cosa metodológica en el sentido academicista, ¿no? Bueno, lo de cómo se nombran las especies sí, ¿no? El criterio de prioridad, el holotipo, todo eso, madre mía. Pero bueno, es lo que hay. O sea que cuando alguien dice hay que nombrar una especie, es que al final lo tienes que hacer así. Y eso impone, ¿eh? O sea, es una cuestión puramente jurídica, porque es que el nombrar especies es una cuestión como de oficina de patentes, bien lo sabéis, ¿no? Y a veces eso sí que enturbia y enmascara posibles realidades evolutivas, ¿no? Pero luego hay otras cosas que es inevitable en paleontología, y me explico lo que quiero decir. A mí durante mucho tiempo siempre, yo me acuerdo, decíamos, la humanidad, Homo sapiens viene de África, ¿no? Y yo tengo compañeros y compañeras que dicen, bueno, de Asia, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, pues seguro. Claro, hay que ser muy tonto para no darse cuenta que Asia es enorme y ha podido tener un papel descomunal, ¿no?, en la evolución humana. Pero mientras no tengamos fósiles, no podemos hacer cosas con evidencia sólida, ¿no? Ese es el problema de la paleontología. Claro, en paleontología sabemos estas cosas, ¿no?, o en paleoantropología. Por ejemplo, nosotros sabemos que la distribución geográfica de los fósiles no es la distribución geográfica de la especie, que la distribución estratigráfica de los fósiles no es la distribución temporal de la especie, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Agarrarse a los datos te puede hacer caer en el tipologismo, que yo entiendo lo que quieres decir y es verdad, ¿no? Y te hace perder la perspectiva más evolutiva y más biológica. Pero si no te agarras a los datos, también corres el peligro de hacer filosofía, ¿no? Y empezar cada uno a decir lo que... Entonces yo creo que estamos ahí, ¿no?, destilado en esa tensión vamos destilando el conocimiento. Está bien que los menos tipologistas regañen a los más tipologistas para que no nos pasemos, y los más tipologistas digamos, bueno, cuidado que os estáis, ¿no? Como decía, vuestro espíritu se eleva como un halcón, porque estamos ahí en ese impasse. De todas maneras, por lo menos para los neandertales y los homo sapiens viene nuestro auxilio la genética. En eso la genética es fundamental, porque la genética nos ayuda a entender los procesos microevolutivos. Tú y yo lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Yo creo que la moderna genética tiene dos campos que son fundamentales. Tú y yo lo hemos hablado muchas veces, y con la profesora Calderón, hoy en día no se puede explicar una evolución humana sin genética, porque es fundamental para dos cosas. Para el conocimiento precisamente de lo que ocurrió en los últimos 100.000 años, con los neandertales, los denisovanos, los humanos, y sobre todo para qué es lo que ha pasado con Homo sapiens, del que yo no he dicho nada, pero de lo que sabíamos con los fósiles de Homo sapiens, a lo que hemos aprendido gracias a, ya no al ADN de los fósiles, sino a la genética de poblaciones actual, pues hemos aprendido, madre mía, ¿no?, de todas las oleadas que ha habido desde África, bueno. O sea, hoy en día no se puede hacer nada sobre la dispersión de Homo sapiens si no es con genética. Así que yo creo que estamos en eso, ¿no? Que haya personas como tú que piensen más en eso, yo un poquito más pegado al contar, pesar y medir, y que tengamos una mesa para tomarnos un café. Y podamos ir viendo, ¿no?, la evidencia de uno y otro lado, y ni volvernos demasiado teóricos ni tampoco demasiado cerrados, ¿no?, demasiado tipologistas. Sí, gracias, Ignacio. Sí, un poco es la idea que te quería plantear. Esto, como te puedes imaginar, surge no de la incomodidad, pero sí un poco de la
escepticismo en el que nos encontramos actualmente es que casi constantemente se están definiendo nuevas especies. No digo linajes, ni grupos, digo especies, ¿no? Entonces, con lo que eso comporta. Claro, eso tiene una serie de implicaciones científicas, metodológicas, filosóficas, si quieres, de una profundidad terrible y se hace con cierta, desde mi punto de vista, con cierta alegría, si quieres decirlo, ¿no? Con poco base científica, ¿no? Pero es la tendencia que hay. Entonces, llama muchísimo la atención, ¿no? Que, avalado por esto de morfoespecie, cronoespecie, se puedan definir tantos grupos, tantos linajes, tantas especies para algunos, que al final es una información abrumadora y que da la sensación de que no reflejan una realidad. Ese es un poco... Sí, no, pero es que estoy completamente... Reflejan variabilidad en todo caso. Pero este es un problema, claro, sobre todo en paleoantropología, ¿no? Porque en otras ramas de la paleontología hay más especies. Y entonces, ya lo han dicho algunos paleontólogos famosos como Simpson, quédese usted con el género. O sea, cuando estamos hablando de géneros en paleontología, seguro que estamos acertando más porque con especies... Pero claro, en gen humana, yo estoy de acuerdo contigo, ya sabes que en paleontología humana o en paleoantropología vamos de un lado al otro del péndulo. O sea, vamos de que solo hay Homo habilis, Homo erectus y Homo sapiens, a de pronto catapum, todos son especies nuevas, ¿no? Porque ahora en los últimos... Cuando nosotros nombramos Homo antecesor, no se había nombrado una especie humana desde 1964, ¿no? O sea, y fue, boom. Desde entonces hasta aquí, bueno, seguro que me faltan dedos en esta mano, ¿no? Para todas las especies que se han nombrado. Y además muchas casi con un solo resto fósil. Con un solo resto fósil, ¿no? Y yo creo que muchas de las que se han nombrado, incluso morfológicamente, como morfoespecie, yo estoy seguro que Homo naledi cabe en Homo habilis. Esta es mi opinión, ¿no? Y así algunas, ¿no? Pero bueno, ya vendrán los que vayan podando el árbol. Pero precisamente eso que tú estás diciendo, esa prudencia... fue la que quisimos tener nosotros en el 97. Y quizá por eso nos equivocamos al estirar el chicle para meter Homo en la mandíbula de Mauer junto a la cima de los huesos. La ventaja es que en cuanto lo hemos visto hemos podido rectificar, ¿no? Y entonces yo estoy contigo, es que la cuestión de las especies enturbia mucho en evolución humana. Y además tiene un efecto enorme, filosófico, periodístico, de todo tipo. Aquí os voy a confesar una cosa. Si estamos tardando tanto tiempo en darle una categoría taxonómica, un nombre a los fósiles de la cima de los huesos, pues os voy a confesar una conversación con Juan Luis Arzuaga, que tuvimos hace, pues a lo mejor 3 años, antes de la pandemia, que yo me acuerdo un día paseando ahí por Carlos III, donde él suele estar más, que yo le decía, joder, Juan Luis, vamos de una vez a resolver esto, porque es que los niños se ríen de nosotros en el patio del colegio, ¿no? Todo el mundo nos dice, ¿pero cuándo vais a nombrar una especie? Y me dijo esto, Juan Luis es un tío muy listo y un gran líder. Me dijo, mira Nacho, de todas las cuestiones importantes que tenemos que resolver, la de la especie es la menor, porque no es una cuestión biológica, es una cuestión puramente tipológica. Pero el día que digamos lo que es, se va a liar tal cirio, que va a ir tal ruido, que ya nadie más va a escuchar nada. Así que vamos a ir primero con todas las cuestiones biológicas que tenemos por delante, se hablaban, se enterraban a sus muertos, cómo era su cuerpo, y al final del todo... pues ya decimos lo que pensemos sobre esa especie, que es precisamente lo que estamos de acuerdo, ¿no? Lo que estamos comentando. Bueno, aquí os ha hecho una pequeña confesión de por qué tardamos tanto y por qué siempre digo eso, no sabré en qué acabaremos, ¿no? Pero yo creo que lo que llamamos especies son demes, que estoy seguro. O sea, a nivel biológico, si es que es seguro, y con dinámicas de población, hemos tenido la suerte, eso que yo he contado de Aroeira, de ver esa pequeña pistita, ¿no? en el oído interno. Pero tenemos las herramientas que tenemos, claro. Una postura muy prudente. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Antonio. Bueno, vamos a ver, gracias Ignacio también por tu disertación, que la hemos seguido yo creo que muy bien, francamente. La cuestión, yo voy un poco al hilo de lo que ha dicho Antonio González, que estamos, o sea, el concepto de especie, cuando se habla del árbol filogenético humano, yo creo que no podemos descender al concepto que en el plano biológico existe de especie. Y ahí es donde está, yo creo que la clave. Yo sí que puedo estar de acuerdo en lo que tú has puesto, morfoespecie y cronoespecie. La cronoespecie es una especiación por anagénesis. Entonces, yo creo que es una forma de lenguaje que en la que podemos estar de acuerdo de ir llamando pues especies particulares
que conforman el árbol filogenético humano como grados cualitativos, saltos morfológicos en la evolución, pero sin atender al concepto biológico de especie. Efectivamente, porque ahí ya nos meteríamos en unos jardines de poder incluso discutir si la descendencia fértil podría ser llevada a cabo o no. Porque esto fue realmente el caballo de batalla que se suscitó en los años 60 y 70, cuando efectivamente teníamos todo el compendio de los neandertales y hubo esa dicotomía que al final efectivamente quedó revocada, Homo sapiens neanderthalensis y neanderthalensis, porque efectivamente se suscitó, si llamáramos realmente esto al sapiens neanderthalensis, las formas más progresivas, como un núcleo poblacional o un grupo o banda de individuos completamente segregados desde el punto de vista biológico del Homo neanderthalensis, que vendrían más bien gravitando en las poblaciones neandertales de la Europa occidental. Por eso yo creo que fijarnos en el concepto de especie en el marco ortodoxo no puede ser. Absolutamente no puede ser. Entonces, yo creo que es una forma de entendernos todos en la comunidad científica, de que esos saltos cualitativos, esos grados evolutivos de lo que realmente explica la anagénesis, tú puedes ir realmente conformando o distinguiendo pues unas especies de homínidos que han ido surgiendo progresivamente. Yo pienso que sería lo más pragmático, porque si no realmente entraríamos en el mundo biológico, realmente si hubiera habido descendencia exitosa, no exitosa, y claro, eso ya es un mundo de incógnita. Entonces, yo realmente el esquema que has puesto, que es un esquema simple, pero es un esquema sencillo y muy intuitivo, yo realmente apuesto que esas morfoespecies, esa anagénesis, ese salto, ese grado cualitativo en la evolución, pues es una forma de entendernos, realmente es una forma de entendernos y nada más. La otra cuestión, yo te pediría que me señalaras esto, porque yo tampoco lo tengo claro. Es que yo he estado leyendo, pues hace poco, y he oído hace poco, el Homo antecesor es internacionalmente admitido por la comunidad paleoantropológica. Voy primero a la primera, ¿te parece, Charo? Vale. No puedo estar más de acuerdo, o sea, no puedo estar más de acuerdo con lo que estás diciendo. Y de hecho me ha aparecido una palabra en la cabeza, que es parataxonomía. Sería ideal si nos pusiéramos de acuerdo en que lo que estamos haciendo es parataxonomía, es decir, sencillamente que estamos poniendo unos nombres para entendernos, porque claro, los homínidos de la cima de los huesos es un rollo, ¿no? Les ponemos unos nombres binomiales y todo eso que los que podemos entender, pues como se hace en otros campos de la paleontología, que sabes que no es una especie biológica, pero tienes que utilizar una nomenclatura para entendernos. Y entonces yo creo que esa idea, si todos cayéramos en ella, pues ya está, se habría acabado. Es decir, simplemente son etiquetas para entendernos, pero no tienen el trasfondo de estar seguros o no de si lo que dices tú, de todo el aislamiento reproductor, en fin. Así que es que no puedo estar más de acuerdo. Y si nos llegáramos a acuerdo que lo entendiéramos así como una herramienta, sería todo mucho más fácil. Respecto del Homo antecesor, pues claro, no he hecho ¿cómo se dice? Un referéndum, ¿no? Entonces es mi percepción, ¿no? Mi percepción. Yo he separado dos cosas dentro del Homo antecesor, ¿no? Que creo que son importantes. Una es la cuestión taxonómica, si realmente la comunidad científica reconoce que eso es una especie válida, y otra es la cuestión filogenética, si están de acuerdo en lo que decimos, que esa especie está en el nodo o cerca del nodo de especiación del clado sapiens, vamos a decir así. Están los neandertales y los sapiens. Pues, bueno, yo la literatura que manejo sé que al principio la gente lo obviaba, directamente obviaba Homo antecesor, ¿no? Y ahora últimamente cada vez más, pues veo que lo utilizan, que utilizan Homo antecesor, ¿no? También veo que normalmente lo ponen como una ramita lateral. Por eso digo que lo de que la posición filogenética que defendemos está muy lejos de estar internacionalmente aceptada. Claro. Pero el estatus taxonómico yo creo que ya está siendo aceptado, ¿no? Lo cual está bien. Lo cual creo que en gerundio.
Digo que en gerundio Está siendo sí. aceptada, Sí, pero sí. no aceptada. Claro, porque no he hecho un metaanálisis, ¿no?, de la bibliografía para estar seguro, pero lo veo cada vez más claro. Luego, respecto a la posición filogenética, hay un dato, una cosa que se publicó, no me acuerdo si es Science o Nature, que la encabezaba Bermúdez de Castro, que es con paleoproteómica, que ese es otro campo también maravilloso, ¿no?, que se está abriendo. Es decir, el estudio ya no del ADN, sino de proteínas fósiles, que también tienen señal filogenética, también pueden servir para ver grados de parentesco evolutivo, pero las proteínas se conservan mejor, ¿no?, por lo menos las que se estudian. Y además a veces permiten hacer un diagnóstico forense del sexo de los individuos, ¿no?, de los fósiles, lo cual a mí me parece un milagro, poder decir el sexo del fósil, ¿no?, aunque los fósiles no tienen sexo, ya lo sé. Y entonces los resultados de ese estudio de paleoproteómica eran muy coincidentes con nuestra hipótesis filogenética, ¿no?, en cuanto a momentos de separación. Porque en realidad la clave para nuestra hipótesis filogenética es si, digamos, con los datos moleculares, si los relojes moleculares ponen el momento de separación antes o después, ¿no?, más lejos o más cerca, en ese momento en que están los fósiles. Pero yo creo que el estatus taxonómico se acepta. Yo en eso, fíjate, tengo pocas dudas. Es que son tan distintos de las otras especies que conocemos, morfológicamente son tan diferentes, que yo siempre he pensado que era una cuestión de tiempo. Porque es normal que cuando haces una propuesta, lo que debes esperar en ciencia siempre es escepticismo, porque si no, esto sería quiromancia, claro, si aceptáramos todo a la primera. Pero yo ahí siempre he estado tranquilo, porque yo es que, bueno, se ve que son muy, muy diferentes. Otra cosa es el estatus filogenético, porque quieras que no, pues está basado en muchos rasgos morfológicos que tienen interpretación de carácter derivado, de carácter primitivo. Eso es súper discutible anatómicamente, ¿no?, anatómicamente. Así que yo ahí, pues ya veremos, ¿no? Pero con haber acertado en el estatus taxonómico, yo estaría satisfecho. Que ya veremos, que insisto que todavía no es que todos los que publican mencionen Homo antecesor, pero yo veo una tendencia que cada vez más los autores ya lo dan por hecho. Ya. Bueno, te lo digo porque vuestro mundo, o mi mundo también, aquí hay personas, profesores, que nos dedicamos a estos avatares, se mueve por escuelas. No se mueven por libre las personas, sino se mueven por escuelas. Entonces, claro, si la escuela alemana, que eso ha sido un punto de referencia en la paleoantropología, pues hay una resistencia, vamos a decirlo así elegantemente, a la aceptación de ese estatus del Homo antecesor como especie, pues quiero decir, hay escuelas que tienen un peso específico muy relevante, ¿no? Y por eso todavía creo que la aceptación por realmente plenamente consensuada en el mundo paleoantropológico, pues yo creo que no se ha conseguido ese estatus. Esa es mi opinión, no lo sé. No, sí, te estoy diciendo que por eso utiliza, como has dicho tú, el gerundio, que mi impresión es que estamos avanzando, o sea, que se está consiguiendo, pero no lo da por cerrado. Y además, volviendo a lo anterior, fíjate lo del filogenético, es que Homo antecesor tiene un problema, y yo lo explico. La morfología de Homo antecesor es dificilísimo de encajar ahora mismo en el resto de la evidencia. Lo ideal sería que Homo antecesor no existiera. O sea, es muy fácil entender un poco con los fósiles que tenemos la idea de un Homo heidelbergensis que luego da lugar, porque es que Homo antecesor hace polvo todo eso, es que es muy difícil de encajar. Entonces yo creo que algunos lo aceptan como especie y lo ponen como una ramita lateral, y otros es que sencillamente lo ignoran porque no lo ven como encaja. Pero es que realmente es muy difícil, esa morfología facial en esa antigüedad, en fin, esa combinación de rasgos, Entonces una de dos, yo lo que yo creo. O aparecen más fósiles en algún lugar, ¿no?, y ayudan a cambiar un poco el paradigma general, o vamos a estar siempre en esas. Es decir, que iremos asintóticamente, creo yo, cada vez ganando algún adepto más, pero siempre va a haber una cierta resistencia. Pero, por ejemplo, yo le he visto en algún artículo a Jean-Jacques Hublin, que era uno de los más escépticos, pues ya reconocer a la especie Homo antecesor. Ya. Bueno, te lo digo, la escuela alemana, porque ha sido una de las escuelas que más resistencia ha presentado frente a la aceptación del Homo antecesor. Eso es así, eso es así. Bueno, y otra cosa ya para terminar, me ha gustado que te detengas y le des la importancia que realmente tiene
al estatus que yo creo que eso sí que se ha conseguido del Homo heidelbergensis. Yo creo que eso ha sido un salto cualitativo, un avance al conocimiento importante, que no ha sido de hace tantos años y que yo creo que ese estatus heidelbergensis se ha sedimentado en el árbol filogenético humano. Me ha gustado que te detengas porque yo creo que en eso hay que prestar atención, porque había un mosaico de fósiles en todo el continente europeo con un estatus taxonómico indefinido, inestable, de un equilibrio inestable. Y efectivamente yo creo que ya se les ha realmente clasificado o posicionado o se les ha dado un espacio físico propio dentro de lo que es el árbol filogenético. El paradigma, lógicamente, es la mandíbula de Mauer, pero hay otros fósiles calificados como Homo heidelbergensis y han rellenado un vacío que era necesario realmente. Y yo creo que eso ha sido un logro importante, tanto para la investigación como para la transmisión de los conocimientos a nivel del ejercicio docente, porque ahí siempre había un vacío que había que realmente explicar y mucho para poder entenderlo. Sí, era horrible, ¿verdad? Porque el Pleistoceno medio, y acuérdate en los tiempos de los presapiens y los preneandertales, madre mía. Yo creo que ahora ya está claro, hay un linaje más primitivo, Homo heidelbergensis, y luego hay otra línea que le tendremos que buscar un nombre, a la que llamamos anteneandertales, que tienen rasgos neandertales y que están en el clado neandertal. Así que ahora, por lo menos, como dices tú, tenemos ya 2 cajas. Y ahora hay otra cosa, será el nombre. Una ya lo tiene y ya veremos el nombre que le ponemos a la otra. Eso es lo de menos, como muy bien dices, porque por lo menos ya lo entendemos. O sea, entendemos más o menos cómo ha sido, ¿no?, la geometría evolutiva. Vale, muchas gracias, A ti. Ignacio. Bueno, pues si no hay más preguntas, otra vez agradecerte El agradecido soy yo, lo mucho sabes. la charla tan magnífica que nos has dado y las aclaraciones que nos has hecho a los que no tenemos tan cercano el tema en cuanto a la evolución y los distintos clados de humanos en nuestro país. Bien, pues, sin nada más, muchas gracias. Un placer y salud y fertilidad para todos. Muchas gracias.